Bueno, partimos. Bueno, le damos la bienvenida nuevamente a Francisco Covarrubias, segunda vez, Francisco, que te tenemos acá, así que muchas gracias. También le damos las gracias a los que se están conectando a Chile Suma, los miembros, por participar. Como Francisco, digamos, bueno, muy conocido, pero igual vamos a volver a presentarlo. Francisco es ingeniero comercial de la Católica, tiene un magíster en ciencias políticas también de la misma casa de estudio, y a su vez también tiene un magíster en economía en la Universidad de Navarra. Actualmente es el decano de la Facultad de Artes Liberales de la Adolfo Ibáñez, y además es un activo, participa en distintos programas, tanto de televisión como de radio, en Tolerancia Cero, hasta en Canal 13, y columnista también, entre otros, del Mercurio. Por lo tanto, es un hombre que activamente está participando en la vía, en la discusión pública, y desde una mirada más transversal, con mucha apertura, digamos, así que siempre ha sido en general un aporte en las conversaciones. Y así que un honor tenerte, Francisco, acá. Este es el primer conversatorio que tenemos después de los resultados del plebiscito. Así que estamos ahí muy interesados en tener una conversación sobre tu mirada de lo que pasó, los resultados, y sobre todo de la mirada más hacia futuro. Nosotros en Chile Suma hemos intentado desde el inicio, que cumplimos casi 2 años, abrir un espacio de conversación entre gente que piensa distinto. Y en general los que me participan hoy día son gente que tiene visiones diferentes sobre algunos temas. Varios incluso de los que participan acá, algunos votaron incluso por Boric, otros votaron por Kast. Tal vez en esta vez, creo que la mayoría, si no todos, votaron rechazo, pero en general este es un espacio que queremos de conversación entre gente que mira las cosas de otros puntos de vista, y el interés en ir profundizando sobre esas distintas miradas. Así que muchas gracias, Francisco, y todo tuyo. Bien, muchas gracias por la invitación. Efectivamente hay harto que analizar, y en ese sentido voy a hacer una primera pasada corta y después para que podamos tener un diálogo. La primera pregunta es si fue sorpresivo el triunfo del rechazo, y mi respuesta al menos es que no fue sorpresiva, ¿ah? Por lo menos yo en lo personal en marzo me hice una convicción de que el rechazo iba a ganar por 2 razones centrales y muchas razones secundarias. La razón central es porque la señal que se había dado en el país en la elección de diciembre había sido una señal muy fuerte, muy potente. Es decir, que José Antonio Kast haya sacado un 44% de los votos, un candidato que podremos tratar de etiquetar a José Antonio Kast, ¿cierto? Yo no lo etiqueto como de ultraderecha, fue mi profesor además, hoy día me mandó recado en la radio cuando estaba, porque siempre escucha y me rebate, digamos, por la radio. Le tengo aprecio personal, mucha distancia política. Yo no lo catalogo de un candidato de ultraderecha, sí lo catalogo de un candidato ultraconservador. Y que un candidato ultraconservador haya sacado el 44% de los votos después del estallido social es una anomalía donde se mire. O sea, claramente algo pasó ahí. Y la pregunta es si la nueva constitución se parecía a Boric o no se parecía a Boric. Porque el 44% de esa José Antonio Kast es fundamentalmente, en una parte muy relevante, por el susto a Boric. El votante de derecha tradicionalmente, en Chile y en el mundo, no hay una novedad en eso, se mueve por el susto, ¿ya? Por el miedo a la izquierda. Por el miedo a la izquierda. Eso es el factor central y principal. Y en ese sentido, entonces, el miedo que daba Boric resultó en un 44% José Antonio Kast. Pero la pregunta, y fue la razón primera por la cual yo creo que no era sorpresivo que ganara el rechazo, era por el simple hecho de que el susto que daba la nueva constitución era mayor que el susto que daba Boric. Alguna vez lo puse en una columna, pero me parecía más parecida a la nueva constitución al susto que daba Jadwe. O sea, si Jadwe hubiera competido con José Antonio Kast, José Antonio Kast habría sido presidente, no me cabe ninguna duda. Entonces, ahí hay un elemento que es casi de aritmética, es decir, el 44% que le daba susto Boric, porque le daba susto a la izquierda, solamente podía sumar votos hacia adelante. Y hay un segundo elemento, que es algo también bien tradicional, que es el susto de la gente a los cambios.
los que ustedes se dedican al mundo empresarial saben perfectamente que la gente suele ser aversa a los cambios. Entonces, si se juntan dos elementos, que es el miedo a la izquierda y el miedo a los cambios tan sustanciales como lo que se proponía en la nueva Constitución, entonces ahí tenemos dos elementos bien centrales. Ahora, no son los únicos elementos, ¿por qué? Y quiero detallar algunas cosas a continuación. Yo creo que los 2/3 que se generaron en la Convención Constitucional claramente no eran los 2/3 del país, y eso generó entonces esta anomalía que básicamente consistía en que todas las elecciones anteriores a la elección de la Convención y las pocas elecciones posteriores a la elección de la Convención no tuvieron nada que ver con la elección de la Convención. Yo me tocó la oportunidad de hablar con Fernando Atria en algún programa que me tocó estar ahí, y Fernando Atria era del convencimiento de que la elección de los convencionales marcaba el nuevo Chile hacia adelante, es decir, todas las elecciones próximas iban a tener esa configuración, es decir, la derecha había sido derrotada culturalmente con el estallido social y iba a tener una posición marginal de ahí en adelante por mucho tiempo. Y eso no fue así. Eso no fue así porque ya al poco tiempo, al cabo de un año, digamos, vino la elección presidencial y parlamentaria donde vimos que no había sido así, y más bien se volvió a las fuerzas tradicionales, donde la derecha era entre el 30 y el 40%, y donde el centro y la centroizquierda era en torno al 20 o 25%. Entonces, volvimos a la configuración tradicional. Entonces, arrastramos estos 2/3 de la convención que no tenían nada que ver con los 2/3 del país. Y claro, hoy día, no sé si vieron ustedes un video que hace Fernando Atria que dice: a la convención le faltó magnanimidad, que es la palabra que usa Churchill, ¿cierto?, en la victoria, magnanimidad. Bueno, curioso porque Fernando Atria lo dice como a la izquierda le faltó magnanimidad, pero no lo asume como a él parte de los que faltaron magnanimidad. Tal vez era imposible la magnanimidad, pocas veces se da esa magnanimidad, pero entonces tuvimos una convención que no dialogaba con el resto del país. Al mismo tiempo, se generó una situación curiosa en cuanto al interés de refundarlo todo, de cambiarlo todo. Es decir, acá ya no era simplemente unas mejoras, cambios. De hecho, fíjese que es bien paradójico porque el mismo Fernando, que participó mucho desde hace mucho tiempo, yo estaba con él en la Adolfo Ibáñez, él estaba allá y hablamos muchas veces, nunca hubieron grandes propuestas sobre la mesa respecto a la nueva constitución, nunca. Y tal vez el elemento principal que fue a partir del estallido social fue puesto sobre la mesa fueron los derechos sociales. Sin embargo, no sé si ustedes van a coincidir conmigo, pero los derechos sociales no fue lo que se llevó toda la conversación, fue más bien una cosa marginal. Y más bien hubo un intento de refundar el país, ¿ah?, de resetear el país. Hoy día estuve revisando el discurso inaugural de Elisa Loncón y de Jaime Baza, y ese intento de refundar el país parte por el lenguaje, ¿no? Jaime Baza habla de todas, todos y todes. Todas, todos y todes. La pregunta es, yo conozco los estudiantes en la universidad, algunos, digamos, de algún sector hablan de esa forma, o sea, para mí no es algo sustancialmente nuevo, pero probablemente para el país eso formaba parte de un nuevo lenguaje, de una nueva forma de comunicarse. Y de ahí en adelante, bueno, vino todo. Fíjense que tal vez el episodio más grotesco y más llamativo y que va a quedar, digamos, para la historia fue el episodio de Valparaíso y la bandera, ¿cierto? Pero ese mismo día, en un acto oficial en Talca, un apruebazo oficial, digamos, porque se indicaron que eso que había pasado en Valparaíso era no el comando del apruebo, sino que, digamos, algo organizado por la Municipalidad de Valparaíso. En el oficial se desplegó una gran bandera, pero muy grande, digamos, había mucha gente bajo esa bandera, y esa bandera tenía una estrella que no era la estrella oficial de la bandera chilena. O sea, casi la última semana del acto, digamos, oficial del apruebo,
se enarbola una bandera que no es la bandera chilena. Entonces, a mí me parece que ahí hay un elemento muy relevante de este reseteo que no dialogó ya no solamente con los 2/3 tradicionales de la votación, sino que con el sentido común de la gente. Ahora, uno se pregunta, bueno, ¿y cuando ocurrió la elección de diciembre, no se vio la señal? Yo creo que no se vio la señal. O sea, derechamente no se vio la señal, eh, porque ahí pudo haber existido un movimiento estratégico, digamos, de hecho, de las mismas personas que lideraron la convención, porque acá hubo líderes de la convención, Jaime Baza, la Patricia Politzer, Barraza, o sea, acá hubo elites dentro de la convención, no fueron todos iguales. Y uno podría haber dicho, bueno, ¿saben qué? Acá hay una cosa que realmente no se refundó la forma de elegir, digamos, por mucho tiempo a los parlamentarios, digamos, sino que hemos vuelto al mismo Chile de preestallido, entonces tal vez deberíamos moderarnos, pero nada de eso ocurrió. ¿Por qué? Porque la primera parte de la estrategia es decir, que la dice muy bien el presidente en una entrevista en marzo, me parece, dice acá, cualquier constitución va a ser mejor que la constitución de los 4 generales. Es decir, la primera parte de la estrategia fue decir, acá hay que derrotar a Pinochet, ¿ah? A Pinochet. Y eso lo vimos claramente en las encuestas, no movió la elección. Es decir, el tema Pinochet es un tema que hoy día no rinde frutos políticos, es un tema ya del pasado, ya probablemente de los mayores de 55, 60 años, esa estrategia no funcionó. Y fue parte central de la estrategia inicial, por lo cual decían, bueno, cualquier constitución es mejor que la de Pinochet, por lo tanto esperémonos a eso, que eso va a rendir fruto. Cuando se dan cuenta de esa situación, se genera un problema grande, porque el gran atractivo de la nueva constitución era su legitimidad de origen, en contraposición a la constitución de origen de la dictadura. Pero eso parece no haber rendido mucho fruto, y por el contrario, el origen que estaba teniendo la nueva constitución estaba pecando también por otras vías, por otras formas, por otros males, pero también tenía un pecado de origen grande, digamos, un circo en muchas ocasiones, ¿cierto? Una situación muy compleja. Bueno, conversando con los convencionales en ese momento, yo me tocó conversar con muchos de ellos durante todo el proceso, y la respuesta que te daban era decir, bueno, tranquilo que aquí vienen los derechos sociales para el final. Se han dejado la discusión de los derechos sociales para el final estratégicamente, porque de esa forma en el fondo vamos a conciliar los apoyos. Y lo curioso fue que las encuestas mostraron que los derechos sociales, cuando se discutieron, no cambió en absolutamente nada la aguja, nada, no se mueve. Las encuestas desde abril en adelante no se movieron, prácticamente solamente hay un leve repunte después del discurso que hace el 1 de junio el presidente, y hasta ahí nomás llega, digamos, en la única semana. Entonces, ya el tema Pinochet no fue un tema que logró concitar a Boyo, no concitan los derechos sociales, y entonces se enarbola una tercera estrategia, que es la estrategia que también la enarbola el propio presidente, que es de la fatiga pandémica. Fatiga pandémica. Es decir, bueno, esta constitución no está quedando muy bien, tiene problemas, etcétera, pero si se rechaza, volvemos de cero. Es decir, vamos a tener lo mismo que ustedes están encontrando mal, lo vamos a multiplicar por un nuevo proceso. Y fue la estrategia de la fatiga pandémica que tampoco funcionó. Entonces, ya empezando a agotarse los recursos, quedaban las 2 últimas etapas, digamos. La primera fue Pinochet, segundo los derechos sociales, la tercera la fatiga pandémica, y la cuarta estrategia fue la campaña. ¿Ah? Fue bien habitual decir, miren, la derecha no sabe hacer campaña, y la izquierda sí sabe hacer campaña. ¿Ah? Ahí están los artistas, todos los artistas la gran mayoría de los artistas son de izquierda, entonces cuando venga la campaña esto se va a dar vuelta. No ocurrió, no ocurrió. Y por lo tanto, ya a última hora se juega la última carta, que es la carta de
el apruebo para reformar. Es decir, la cosa no quedó bien, nos comprometemos a reformarla. Pero eso, ustedes conocieron igual que yo, fue con gran tensión, con un lapsus largamente ensayado del presidente del Partido Comunista, ¿cierto? Un lapsus largamente ensayado para decir bueno, yo no me comprometo a que esto se va a ocurrir, etc. Y por lo tanto esto generó una tensión inevitable adentro de la coalición. El resultado de todo eso entonces fue 5 estrategias que fueron fracasando una a una, que eran la gran esperanza para revertir esto que ya había ocurrido en diciembre. Y entonces ahí tuvimos una situación que, yo les digo, no una cosa matemática, porque evidentemente no tenemos cómo hacer ese cálculo, pero yo creo que esta misma Constitución multiplicada por 0.8 era aprobada fácilmente. ¿Ah? Si se hubieran hecho algunos gestos con una parte de la derecha que estaba en disposición al diálogo, si se hubieran incorporado algunas cosas que planteó, digamos, el convencional de la democracia cristiana, si se hubiera intentado quebrar a la derecha entre aquellos que querían colaborar y aquellos que no, habían distintas estrategias. Esta misma Constitución por punto 8 pasaba, pero no fue así, porque el intento de llevárselo todo, esto es igual que el juego, digamos, en el casino, el intento de llevárselo todo dejó con nada. Ahora, creo que dentro de eso hay una figura que es muy relevante para todo lo que ocurrió, que fue la figura de Ricardo Lagos. O sea, me parece que Ricardo Lagos no jugó un rol periférico en esto, sino que jugó un rol central. Me parece que Ricardo Lagos legitimó que la centroizquierda cruzara el río. Y claro, él no lo hizo, no sabemos si lo hizo o no lo hizo, da lo mismo. ¿Ah? Lo que todo el mundo esperaba, incluso su círculo cercano, esperaba que iba a decir, miren, la Constitución, un poco como lo dijo la presidenta Bachelet, no es perfecta, pero es mejor que la de los 4 generales, etc. Y sin embargo fue muy sorpresivo, se lo digo de verdad, para su propio mundo, fue muy sorpresivo esa carta donde decía, mira, acá las dos posturas son completamente legítimas, porque eso permitió y que ya aquellos pocos que habían cruzado el río cruzaran a raudales. Y terminamos con lo que terminamos. 50 exministros de la Concertación, 50, que cruzaron el río. ¿Ah? O sea, ya no son 4 tránsfugas de última hora, el alcalde de Macul, que a último momento apoyó a Kass. No, 50 exministros. Lo que representa, no sé, entre el 40 y el 45% de los exministros de la Concertación en la nueva mayoría. O sea, la centroizquierda se dividió claramente. Y esa división de la centroizquierda hay una colaboración central en Ricardo Lagos. Después, creo que hay un tema importante que son las famosas fake news, es decir, yo creo que fue tan contundente el triunfo del rechazo que la enarbolación de la bandera, las fake news, ha rendido, digamos, no mucho, pocos créditos, porque es poco explicable, digamos, o sea, la fake news. Pero déjeme decirle una cosa, si ustedes leen los discursos de Maquiavelo, digamos, a propósito que están escritos en paralelo al Príncipe, el análisis de Tito Livio, Maquiavelo le dedica, hace 500 años, le dedica varios capítulos a la fake news. O sea, no digamos que la fake news es algo nuevo. ¿Ah? Incluso en la antigua democracia griega directa, digamos, también se habla de la fake news. No con ese término, pero se habla de las noticias falsas, de la demagogia o sea, no es un fenómeno nuevo. Las fake news están y han estado siempre. Claro, ahora tenemos las herramientas digitales que pueden exacerbar eso, pero la fake news es un fenómeno que han estado en todas las elecciones, ¿ya? Y las fake news han estado hacia ambos lados. ¿Ah? Evidentemente, del ámbito del rechazo hubo muchas fake news, eso es indudable, noticias falsas derechamente, pero desde el lado de la prueba también las hubo, ¿cierto? Desde decir qué sé yo, que con la nueva constitución íbamos a tener seguridad plena, digamos, y se iba a acabar la delincuencia, eso lo dijo el convencional Barraza, a la misma promesa, digamos, que la nueva constitución iba a generar una especie de nuevo paraíso en la tierra. Entonces, todo eso está dentro del campo de la fake news. Lo que es curioso es que este intento de minimizar a un pueblo, entre comillas, que había logrado combatir
que había logrado derrotar al neoliberalismo en el 18 de octubre, que había logrado tener la sabiduría para elegir a Boric y no a Kast, que en último momento se transformaron en idiotas que se dejaron llevar por las fake news. Eso es bien curioso. Yo fui muy crítico en la última columna a un reportaje que hace Ciber Chile, porque me recordó un poco esa película o el libro de Ishiguro, pero que está muy bien retratada en la película, que actúa Anthony Hopkins cuando están ahí los políticos ingleses, de la aristocracia inglesa, por supuesto, en un palacio, y como dándose la razón entre ellos de que el pueblo no sabe nada de política, entonces en el fondo no deberían votar, entonces llaman al mozo, al mayordomo, que es Anthony Hopkins, y le empiezan a preguntar de política, el tipo no sabe nada, y entonces con gran sonrisa le dicen, bueno, se dan cuenta, si esta es la gente que está votando. Bueno, ese es el mismo ejercicio que una parte de la izquierda, no toda, pero una parte de la izquierda ha tratado de hacer a partir de el hecho de sindicar en las fake news, el hecho de que se haya triunfado el rechazo. Por suerte fue tan grande la diferencia que está un poco en el ámbito, en el ámbito ¿cómo se llama?, marginal. Quiero terminar la reflexión con lo que viene. Lo que viene. A mí me parece que la derecha, y como decía al principio, la derecha se mueve por susto, fundamentalmente. Creo que ahí hay un diagnóstico que es acertado del propio Fernando Atria, que fue el gran impulsor del cambio constitucional. Es decir, si no asustamos a la derecha, no van a hacer jamás un cambio. Y creo que la derecha ha tenido dos grandes sustos en el último tiempo, que es el estallido social y la posibilidad de que empezara a regir la nueva constitución. Frente a esos dos sustos, entonces, me parece que el hecho de enterrar, de meter abajo la alfombra los cambios constitucionales, mientras no se pase el susto, va a ser posible hacerlo. Yo creo que sería una fórmula muy míope de decir, bueno, esto ya pasó, fue demasiado contundente el rechazo, olvidémonos de esto y vamos adelante. Eso pudo haber sido posible antes del estallido social, o sea, eso pudo haber sido posible, no una nueva constitución, una reforma constitucional, eso el 2010 pudo haber sido posible, el 2015 pudo haber sido posible, hoy día ya no es posible. Entonces, yo creo que ese intento de una parte de la derecha, liderada por republicanos, pero que encuentra mucha simpatía en los partidos tradicionales de la UDI, de Renovación Nacional, de olvídense de esto, fue demasiado traumático, vamos a otra cosa, acá lo que a la gente le importa es la delincuencia, lo único que hace es dejar abierta esa posibilidad para un futuro, digamos. Entonces, más vale poder encauzar esto. Y creo que es una miopía estratégica esa, porque creo que nunca la derecha y el centro van a haber estado en mejor posición para la próxima elección de convencionales que en este momento. Es decir, yo creo que en una nueva elección, y no solo lo creo yo, lo cree la propia izquierda, razón por la cual algunos en privado no quieren, digamos, una nueva convención, es porque creen que van a ser severamente castigados en las urnas. ¿Ah? Entonces, se junta una cosa como de compromiso, donde la derecha en el fondo enarboló el rechazo, pero que viene el proceso, que sigue el proceso, pero también una cosa estratégica, es decir, este es el mejor momento para poder configurar una nueva convención más acotada, sin independiente, con menos pueblo originario, lo que sea, pero es el momento de seguir. Quiero terminar con el gobierno, porque me parece que acá uno puede decir quién ganó con el rechazo. La verdad, es difícil decir quién ganó. ¿Ganó la derecha? Suena un poco artificioso porque estuvo bastante escondida la derecha. Piense que los dos líderes de la derecha, nos guste o no nos guste, son el que fue presidente, Piñera, y el que fue el candidato presidencial en la última elección, que fue José Antonio Kast, y estuvieron absolutamente fondeados, ambos, ¿cierto? A uno lo fondearon, el otro sabía que tenía que estar fondeado, y bueno, entonces, decir que ganó la derecha, sí, pero viene indirectamente. ¿Ganó el centro? Probablemente sí, o la centroizquierda. ¿Ganó aquellos que cruzaron el río? Probablemente sí. O sea, está difuso quién ganó, pero está claro quién perdió. Acá el que perdió fue el gobierno y el que perdió fue la izquierda. O sea,
podemos discutir quién ganó, pero no podemos discutir quién perdió. Y en ese sentido, entonces, aparece un gobierno muy derrotado, que le ha costado asumir esa derrota, pero evidentemente que la tiene. Y sobre todo porque el gobierno estaba muy apalancado ya no solo electoralmente, sino que estaba apalancado todo su programa a la nueva constitución. Es decir, nosotros, me tocó en Tolerancia Cero entrevistar a varios ministros, y todos te decían, bueno, estoy un poquito a la espera, porque estoy a la espera de la nueva constitución para poder desarrollar, digamos, y eso lo decía la ministra de Salud, y lo decía todos los ministros, la ministra de Desarrollo Social, la ministra del Trabajo, todos estaban a la espera. Y resulta que lo que estaban a la espera no ocurrió. Entonces dejó absolutamente descolocado al gobierno, pero sobre todo porque florecen las dos almas del gobierno. ¿Ah? Aparece el alma, la concertación, y aparece el alma fundacional de este gobierno, que es el Frente Amplio y el Partido Comunista, porque en el fondo hay mucha sinergia ahí. El problema central es que hoy día tenemos un gobierno en la cual, tras el cambio de gabinete, ha entrado la concertación a tener el rol preponderante. La Tradas Express y el ministro de Hacienda son es la concertación sobre la cual se fundó el Frente Amplio para que sean, o sea, por ser los enemigos. Entonces, tenemos una primera gran contradicción. Pero segundo, tenemos un presidente, y ahí es donde yo creo que tenemos el gran problema que tiene el gobierno, que se ha tenido que desdecir no de cosas que pensaba hace 10 años o hace 20 años. ¿Ah? Piensen ustedes cuando pasa el golpe y después la dictadura, la izquierda que vuelve a escena es más o menos la misma que estaba en el año 70 circulando, pero ya había evolucionado, ¿cierto? La gran mayoría de la izquierda había evolucionado, ahora eran socialdemócratas, ahora eran moderados, pero había pasado un tiempo grande. En el caso del presidente Boric, se ha tenido que decir de casi todo en menos de un año. Es decir, no solo los retiros previsionales, del estado de excepción, del proyecto de infraestructura crítica, ahora viene el TPP-11, ahora viene, digamos, el tema de la represión a los estudiantes, y así sucesivamente. Eso deja en un pie muy complejo al gobierno, es decir, en buena hora para el país que el gobierno se haya moderado y haya optado, como quien dice, por la socialdemocracia, por ahora. Pero eso va a tironear necesariamente a la coalición gubernamental, necesariamente, la va a tironear, y ha sido ya los recaudos bastante explícitos, pero al mismo tiempo va a deslegitimar la figura presidencial, necesariamente, porque hoy día se ha transformado este gobierno, no sé si en el quinto gobierno de la concertación, pero sí en el segundo gobierno de la nueva mayoría. Y eso hace de que en el fondo todas las banderas inicialmente planteadas empiezan a tambalear. Eso hace de que yo creo que hoy día la izquierda está en un problema importante en el país, y de cara a lo que viene, y haciendo política ficción ya para terminar, de cara a lo que viene, me parece que hoy día tenemos una situación muy compleja, porque la respuesta fácil en medio de un ambiente de mucha violencia, de delincuencia, de inflación, etcétera, es un caldo de cultivo muy importante para las salidas populistas o las salidas de ultraderecha, digamos. Me parece que si el centro no se revitaliza de alguna forma, si no se logra contener desde esos ámbitos, nos vamos a dar cuenta de que las salidas que han existido en muchos países del mundo puedan ser cada vez más posibles que salgan en Chile. Bien, con eso, digamos, ya habiendo pasado los 20 minutos, quedo abierto, digamos, al diálogo y a la conversación. Gracias, gracias Francisco, muy interesante. Oye, continuando un poco con tu diagnóstico, te quería preguntar sobre el rol de los extremos, ¿ah? Y te lo digo por lo que tú dijiste recién, probablemente un momento propicio para que las ideas, y lo dijiste tú en tu columna, las ideas de la derecha se vean plasmadas en una nueva constitución. Pero tal vez, no sé si opinas lo mismo, ha faltado el rol de los extremos que ayudan a centrar la conversación. Y lo vemos en la universidad, cuando tú eres decano de la facultad,
que las universidades se han ido extremando en posiciones de izquierda. El Partido Comunista en muchas universidades parece ser el partido de centro-izquierda, digamos, frente a estos grupos más extremos. Y por el lado de la derecha han faltado el rol de la extrema derecha. Entonces, mi pregunta desde el punto de vista más estratégico, ¿no haya que es positivo que algunos miembros del Partido Republicano o algunos personajes que son grotescos tal vez en algunos casos, ¿verdad?, pero ayudan justamente a centrar el país y que por lo tanto tener un grupo de dirigentes que estén planteando no movamos nada, dejemos todo tal cual, ayuda a que justamente el centro se florezca, digamos? Esa sería como una primera, no sé qué opinas, digamos, el rol de los extremos en construir un país de más de consenso, digamos. No, yo creo que los extremos siempre juegan en contra, nunca juegan a favor. Claro, pueden jugar estratégicamente, pueden jugar a favor de una coalición, de un partido, de un líder en algún momento determinado, pero al país le terminan jugando siempre en contra. O sea, nosotros que vivimos los 30 años más luminosos, ¿cierto?, de la historia de Chile, que fue un paréntesis, fue una cosa anómala, por eso muchas veces yo veo en personas, quizá un poco mayores también, que está la permanente añoranza que volvamos a los 90 o a los principios del 2000, es decir, un momento en el cual no hubo prácticamente ninguna manifestación. En la Alameda creo que no hay reportada entre el año 90 y el 2006, digamos, que salieron los pingüinos y por eso llamó tanto la atención. No hubo una protesta, ¿ah?, donde la democracia, los acuerdos, la política, los consensos, eso fue todo una anomalía, no había ocurrido en Chile antes y probablemente no va a ocurrir en Chile después, y en el mundo ha ocurrido muy escasamente. Entonces, hay una mirada hacia atrás con el espejismo del retrovisor, digamos, como mirando hacia un futuro, hacia un pasado luminoso. Pero dicho eso, o sea, asumiendo de que probablemente no volvamos a encontrarnos en el centro, en la discusión racional, etcétera, la pregunta es si los extremos ayudan o no ayudan. Y yo creo que no ayudan. Yo creo que no ayudan porque tenemos demasiadas muestras de aquello, ¿ah? Lo que hacen los extremos es tratar de... ahí está la famosa frase de Mussolini, que al enemigo no se le convence, se me fue la frase exactamente, pero es como con el enemigo no se dialoga, sino que se le aniquila, una cosa de ese estilo. Esa es la lógica de la política de los extremos, donde ya no es el consenso, porque una cosa es tratar de estar de acuerdo en todo, eso es imposible, pero la lógica de la negociación, es decir, yo estoy dispuesto a ceder parte, tú estás dispuesto a ceder parte, ¿cierto? Esa lógica se pierde porque los extremos no están dispuestos a la negociación. Y me parece entonces que es una muy mala noticia que hoy día tengamos el resurgimiento de una derecha extrema, tal como es una muy mala noticia que tengamos una cosa que es un poco anómala en el mundo, que es un partido comunista tan activo en la política. O sea, la izquierda identitaria en el mundo están en boga porque han sido procesos de la propia socialdemocracia. El caso más claro es Inglaterra, ¿cierto? O en Estados Unidos, con el partido demócrata. Son las propias izquierdas socialdemócratas que se han ido extremando, ¿cierto? Lo que es una anomalía es que tengamos grupos que no vengan de la socialdemocracia y que tengan un rol tan activo. Los partidos comunistas, salvo los lugares donde gobiernan de manera totalitaria, no son protagonistas de la política. Entonces, ahí tenemos un punto que es una anomalía, y la aparición de la derecha ultraconservadora, como le llamo yo, pero que también aparecen personajes también que son de extrema derecha, me parece que finalmente lo único que hacen es la imposibilidad de lograr la negociación cuando empiezan a tomar un rol central. Y hay que tener en cuenta, no sé si vieron las elecciones en Suecia ahora, la derecha en Suecia, por ejemplo, partió marginal y terminó transformándose en un protagonista. Entonces, uno no puede descartar para nada de que lo que hoy es marginal, y entonces digamos, bueno, como marginal ayuda a que el resto de la gente más o menos se centre, que lo marginal se transforme en mayoritario. ¿Mm? Y eso es muy peligroso, a mi juicio, Claro. porque pone en tela de juicio, digamos, la viabilidad democrática de los países. Hay gente que desde un lado y desde el otro no cree en la democracia.
Claro, no, tal vez está bien, pero el punto era pensando más en la experiencia universitaria, que había una clara extrema izquierda y al no haber nadie que le haga contrapeso, el eje se ha ido corriendo a la izquierda consistentemente. Entonces, ese es el problema cuando hay solo una punta de extrema. Pero bueno, tú lo mencionaste ahí Pero mira, en la universidad lo que ocurre es que hay una política, una disputa identitaria de la izquierda, hasta el viejo chiste que se hacía en la Europa del siglo XX, de mediados del siglo XX, que decía, bueno, ¿qué es un trotskista? Un trotskista es un partido político, y dos trotskistas, un partido político y una corriente, y tres trotskistas, un partido político, una corriente y una decisión. Cuatro trotskistas, no, nunca no había cuatro trotskistas juntos, ¿ah? Porque está esa cosa identitaria de la izquierda muy central. Pero por el otro lado, ¿cuál ha sido el rol de la derecha, entre comillas, en las universidades? Gente que dialoga poco con la realidad de los jóvenes, digamos. Hay gente que se viste distinto, que habla distinto, cuyas conductas son distintas. Entonces, tampoco ha habido una gran oferta ni del mundo liberal, ni nada, sino que ha sido una oferta religiosa, conservadora, que no dialoga. Entonces, también eso ha quedado un poquito en esas manos. Pero si uno ve, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Argentina, se da cuenta que los argentinos, los jóvenes argentinos son todos, no, no todos, pero hay una fuerte corriente libertaria en los jóvenes argentinos. Libertaria, libertaria. Una cosa rarísima, ¿cierto? Porque eso te habla de que los jóvenes son anti-statu quo principalmente. Eh, entonces, en Argentina, que es un país más bien de izquierda, los jóvenes anti-statu quo, entonces siguen a Milei, que es un libertario y quiere acabar el Banco Central, que quiere acabar, etc. En Chile, que hemos estado en un influjo de políticas más bien liberales, bueno, más bien ha sido la izquierda la respuesta de los jóvenes. Eso va cambiando fundamentalmente por el statu quo. Así que yo agregaría esa respuesta así como para perfecto. ponerla sobre la mesa. Oye, la palabra la tiene Francisco Vergara, después va Marcelo y después va Pablo. Francisco. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Francisco, por estar acá en Chile Suma. Mi consulta es la siguiente. La falta de autocrítica es impresionante por parte del oficialismo con respecto al resultado del plebiscito pasado. De toda la izquierda, el gobierno, los ex convencionales, porque aquí no ha pasado nada. De hecho, el texto que fue rechazado, digamos, por los ciudadanos, donde claramente ellos nos tratan como ignorantes, un poco haciendo eco del artículo que tú escribiste el fin de semana pasado. Entonces, mi preocupación es que estas ideas, en definitiva, ellos, yo no sé si siguen pensando que el texto es fantástico y que la gente finalmente lo terminó rechazando porque no sabemos y porque no deberíamos votar. Es probable que estas ideas sigan manteniéndose en una próxima convención donde insistan en ideas que fueron rechazadas, como el tema de la plurinacionalidad, como el sistema de justicia paralelo, etc. ¿No será buena la idea de Ricardo Lagos sobre tener un borrador con puntos de encuentro antes de la elección de los convencionales, o sea, de que los convencionales se guíen por columnas vertebrales, o sea, de efectivamente tener una constitución que nos abrigue a todos, digamos? Esta es mi consulta. Gracias. Yo creo que el gran problema que hubo en la convención anterior fue esta ausencia de los partidos políticos, que a mí me llamó la atención desde el día uno, esta fascinación con el independiente. Yo creo que esa es una quimera, o sea, no existen los independientes salvo que baje un señor de Marte y se instale en la convención. Ese es independiente, sin duda. Todo el resto tiene historia, tiene domicilio, tiene historia electoral, es decir, los independientes que aparecieron, porque hubo una fascinación por los independientes, es una paradoja porque siempre fue el discurso de Pinochet los independientes. O sea, la izquierda abrigó el discurso de Pinochet, el anti-señores políticos. ¿Quién eran? Los independientes, las corrientes de opinión, etc. Entonces, lo que ocurrió es que la convención estuvo bastante al margen de los partidos políticos, que son los llamados, como quien dice, a la negociación, a la deliberación, etc. La única excepción, diría yo, fue el colectivo socialista, que tuvo como una cierta orgánica mayor y estaba más ligado al partido, y fueron finalmente
los que más salvaron, digamos, en la convención, digamos. O sea, ¿no? Fueron los que trataron de atajar algunas cosas, fueron más moderados, siendo de izquierda, pero en su ámbito. Yo creo que una nueva convención, en la medida que está al amparo de los partidos políticos, eh, hace mucho más fácil una negociación, hace mucho más fácil de que no vaya el señor cuya único interés son las semillas ancestrales, a pelear por las semillas ancestrales y que negocia por el otro señor que lo único que le interesa son que los animales son sintientes, porque de esa forma es imposible llegar a acuerdos. Pero si tenemos, como todo parece indicar, que habría una convención cuyos ejes centrales son los partidos y que los independientes irían independientes al amparo de partidos, por lo tanto se asume que ese independiente es medianamente independiente, pero está ligado más o menos a un partido. Yo creo que eso se hace bastante más fácil el acotar, digamos, la discusión. Y por otra parte, yo creo que va a haber un castigo grande al extremo de la izquierda. De eso lo saben ellos mismos. ¿Ah? Razón por la cual, insisto, el mundo de la izquierda más dura quiere en el fondo que fracase, que echarle la culpa a la derecha, que se resistió. O sea, están jugando ese juego. Eh, porque saben que van a ser severamente castigados en una elección. Entonces, yo creo que si todo avanza hacia tener una nueva convención formada por partidos, el preacuerdo, porque aquí hay que tener en cuenta que las conversaciones no partieron ahora, hay conversaciones que llevan 2 o 3 meses, sobre todo entre el Partido Socialista y la UDI, lo cual habla bien, porque la cocina forma parte la denostada cocina forma parte de la política. El acuerdo en ciernes, digamos, no firmado, pero el acuerdo en ciernes lo que contemplaba era 100 convencionales, 50 elegidos como se eligen los senadores, es decir, la misma circunscripción, el mismo número de candidatos electos y un segundo voto por listas nacionales, de forma tal de llevar candidatos que no tengan, no sé, vocación de feria, digamos, y que el partido lo pone como voto sábana, como se usa en Alemania o en España. Ese era el preacuerdo, y eso, si eso se termina plasmando y no se cae y finalmente no logran ni por la derecha ni por la izquierda votar eso, me parece que hay mucho menos riesgo de eso. Ahora, ¿cuál es el riesgo que hay? Es que no se alcancen los 2 tercios en las discusiones que se generen, porque una de las cosas que funcionó bien en la actual convención es que a los 2 tercios se llegó fácilmente, porque eran o de izquierda, o de ultraizquierda, o de izquierda radical, digamos. Entonces, entre ese mundo logró llegar a los 2 tercios. Claro, y hay cosas que no pasaron porque ya eran muy extremas, pero fue fácil llegar a los 2 tercios. Lo que puede ocurrir ahora, piensen ustedes, si la convención tiene la composición del actual Senado o de la actual Cámara de Diputados, no es fácil juntar 2 tercios. No es fácil juntar 2 tercios. Entonces, hay un riesgo ya no en la radicalidad, sino que hay un riesgo en la dificultad de llegar a acuerdos. Salvo que se opte por una constitución que sea más bien un marco general, simplemente, lo cual sería muy distinto a una constitución que se parece más a un programa político como fue la actual propuesta. Gracias, Francisco. Marcelo, ¿quieres hacer la pregunta en voz alta? Sí, muchas gracias. Gracias, Francisco, por la exposición tan clara también. Yo soy un seguidor también de la radio Tele 13, siempre lo escucho en la mañana, encuentro muy ilustrativo. Y mi pregunta iba por el lado de la votación. La verdad que hemos tenido votaciones en general con una baja participación, lo cual ha redundado en no saber realmente qué es lo que piensa la gran mayoría de los chilenos o por qué la gente a veces no va a votar. Y creo que, y era un poco la pregunta también, creo que el voto obligatorio vino para quedarse. Vino para quedarse efectivamente porque primero le muestran, ¿no es cierto?, los datos muestran un poco qué es lo que está pensando un poco el país, y a mi juicio, esta elección en lo particular viene a mostrar una palabra que la he expresado ahí puesta la escribí, que es un poco la cordura, ¿no? La gente, sin saber muy bien, no son técnicos, no son abogados, menos especialistas en materias constitucionales, vino a haber sido cuenta que esto rompió un poco lo que eran las tradiciones, ¿no es cierto?, y las cosas que más nos unen como chilenos. Se pregunta un poco eso, ¿tú crees que hoy en día derechamente ya el voto obligatorio vino para quedarse y va a ser imposible cambiarlo?
Yo aquí reconozco un cambio porque yo siempre fui partidario del voto voluntario. Las principales democracias en el mundo tienen voto voluntario, pero creo que la experiencia previa a esta última elección, la experiencia anterior de una baja votación, de una baja cantidad de personas del padrón votando, y lo que ha ocurrido ahora, nos da cuenta que en democracias frágiles como la nuestra, porque nosotros en algún momento pensamos que éramos un oasis, como dijo Piñera, pensamos que ya habíamos escalado, y la verdad que lo que nos mostró el estallido social es que no era así. Entonces, parece ser una razón bastante, porque uno lo puede plantear en la vieja discusión si es un derecho o un deber la votación, y en ese sentido, claro, el mundo liberal tiene más la percepción de que es un derecho, pero sin embargo, frente a la fragilidad democrática y a los efectos de esa fragilidad democrática que implica el hecho de que al marginarse una cantidad de gente, eso incentiva las pulsiones identitarias y incentiva los extremos, etcétera. Yo creo que hace de que en el fondo esta experiencia de voto obligatorio le dé mucha más legitimidad a la elección. Habían dos dudas. La primera duda era si efectivamente en el Chile actual podía hacerse obligatorio algo. O sea, en el Chile actual, donde el 30% se sube a la micro sin pagar, aunque es obligatorio, muchos pensaban que se iba a hacer obligatorio esto, y la gente no iba a asumir eso. Además, hay muy poca experiencia en el mundo de pasar de voto voluntario a obligatorio. Al revés, hay muchas, pero en ese tránsito hay muy pocas. Y lo segundo es que generalmente se pensó de que el voto obligatorio favorecía más bien a la izquierda. ¿Por qué? Porque en Vitacura votaba el 80% y en La Pintana votaba el 45%. Entonces, bueno, como en La Pintana votan más bien por la izquierda, entonces lo que conviene es obligar a la gente de La Pintana a ir a votar, porque cuando vote va a votar como vota la gente que sí va a votar. Eh, y eso fue la gran sorpresa, yo creo, de esta última elección. Ahora, si eso se va a mantener hacia adelante, si eso reconfigura lo que van a ser las elecciones futuras, no sabemos, porque la verdad es que no han habido elecciones. O sea, la más parecida fue la del año 89, porque ahí era inscripción voluntaria, pero había una gran mayoría de gente que estaba inscrita, creo que el 90% se inscribió, con lo cual la gente que votó era más o menos el país. Pero a partir de ese momento fue bajando y bajando y bajando y bajando, y por lo tanto siempre estuvimos en torno al 50, al 60% del padrón. Entonces, ¿cómo va a cambiar en el futuro las elecciones de diputados, senadores, alcaldes, concejales, etcétera, con esta fórmula de voto obligatorio e inscripción automática? No la sabemos. Lo que sí sabemos es que hoy día jugó en favor de la derecha, y hacia adelante hay algo incierto. Pero contestando la pregunta, yo creo que esta fue una bandera muy sentida de la izquierda del voto obligatorio. Hoy día va a ser difícil desdecirse, y la derecha se vio absolutamente favorecida, con lo cual son los primeros interesados en eso. Y más allá del cálculo electoral, yo creo que hay poca duda de que el grado de legitimidad que tuvo esta elección hace conveniente en cualquiera de sus ámbitos mantenerla, digamos. O sea, va a ser difícil encontrar voces en contra. Y por último hay que acordarse de Aristóteles, que decía en la política, decía que quien se margina de las decisiones públicas o es Dios o es bestia, digamos. Supongo que nadie creerá que ni es Dios ni es bestia. Gracias, Francisco. Pablo. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Francisco. Yo siempre sostuve que no había nada más parecido que los próximos 4 años de gobierno que la convención. Y en ese sentido, mi pregunta es, ¿hasta cuándo crees tú que el Partido Comunista va a estar dentro del eje del gobierno? Porque lo que yo vivía dentro de esa convención era un Partido Comunista que, en cierta manera, tenía una visión bastante paternalista, podría ser de una manera que no suene muy feo,
o más que nada tenía una visión bien poco, yo te podría decir, una especie como una muy buena visión respecto de la gente del Frente Amplio. Se vio la elección de la segunda, directiva de la convención, donde el Partido Comunista, ellos arman una lista que la sacan con María Elisa Quintero, que después la negocian con Gaspar Domínguez, y dejan fuera al Frente Amplio, que lo dejan absolutamente fuera de toda esa elección. No lograron la presidencia, ni tampoco les dieron la vicepresidencia. Es decir, ahí hay una relación bastante especial, en el sentido de están juntos, pero por el contrario no sienten que son parte uno del otro, o por lo menos el Partido Comunista no siente esta afección hacia el Frente Amplio. Entonces, ¿tú crees que en algún momento el Partido Comunista, sin dejar el gobierno, porque obviamente el poder es importante, va a salir de frentón a las calles? Bueno, primero, Pablo, no me había fijado que estabas acá, así que tú eres testigo en primera persona. Espero que no aparezcas en el libro de Maradí, digamos, los carretes ni cosas de ese estilo. No, no parezco. Ya. Sí. Dicho eso, yo creo que el Partido Comunista ha mostrado dos cosas que son importantes. Uno, una historia, y dos, una forma de actuar. La historia nos muestra que el Partido Comunista en el mundo prácticamente no ha gobernado en democracia, siendo ellos líderes. En coaliciones sí, en el caso de Portugal, incluso el Frente Amplio uruguayo tenía el comunismo, la propia experiencia de la nueva mayoría estaban los comunistas, y evidentemente estábamos en democracia, pero nunca ha liderado un gobierno, el comunismo, que sea democrático, salvo experiencias muy cortas que han terminado traumáticamente. Es una primera cosa, porque ahí hay una historia que pesa. Al final, el Partido Comunista se declara leninista, y nadie podrá decir que Lenin propicia la democracia liberal, ¿cierto? Entonces, hay una historia necesariamente que está muy de fondo. Ahora, dicha esa historia, hay un pragmatismo que lo ha mostrado, que lo mostró con Michelle Bachelet. Si uno le pregunta a los ministros de la época de Bachelet II, dicen los comunistas son los que estaban más alineados con el gobierno, que cumplían su acuerdo, cumplían su palabra. Es decir, no hay mucho resquemore al interior de eso, pero siempre el comunismo iba en camino a, como todos los ismos, al final de cuentas. Todos los ismos son un camino hacia algo. Y el comunismo, por cierto, que lo es, ¿cierto? Un camino hacia el mundo socialista para después transformarse en el comunismo, un camino. Ese camino se vio de cierta forma interrumpida, yo creo, con esta experiencia, y se puede ver severamente interrumpida si es que finalmente, explícitamente, el gobierno y el presidente Boric, que tiene esa ambivalencia, pero tiene esa pulsión hacia un lado y hacia el otro, lo cual lo hace posible, termina, digamos, transformándose en un socialdemócrata. Termina transformándose en un socialdemócrata, razón por la cual explícitamente renuncia a la izquierda más radical. El punto es que el Frente Amplio, y tú lo pudiste ver en la convención, el Frente Amplio son varios frentes amplios, digamos. Hay un Frente Amplio democrático, como hay Revolución Democrática, y hay una parte del Frente Amplio que está a la izquierda del Partido Comunista, Yo creo que lo que van a hacer van a tironear hasta el final, y creo que el gran problema del presidente Boric es que nunca se va a decidir a cortar esto, a zanjar. Miren, ¿me voy con ustedes o me voy con el laguismo, bacheletismo? Va a tratar de navegar, y esa navegación es posible que lo termine dejando como a Piñera en una tierra de nadie, donde lo critican desde la izquierda y lo critican desde la derecha. No creo que el Partido Comunista esté dispuesto a salirse ahora, porque, como tú dices, hay muchos cargos de por medio y la gente tiene que vivir, y las presiones finalmente de los propios partidos están muy ligadas a eso. Pero llegado ya la última etapa de este gobierno, probablemente puedan exacerbar las contradicciones, para usar un lenguaje marxista, y terminar rompiendo, que el presidente no ha logrado suicidar esa elección. Gracias, y gracias Pablo por estar aquí con nosotros, digamos, Pablo, constituyente, ex constituyente. Así que muy bien, y ahí ya está Chile Suma. Alexei, tienes la palabra.
Hola, buenas noches, Francisco. Un gusto. Mira, mi pregunta se mezcla un poco con la pregunta anterior de Pablo, en el sentido, y quiero dar un marco de una visión propia, pero existe un conflicto en Chile que podríamos llamar moderno, o que podríamos ser propio del siglo XX, donde entendemos este eje derecha-izquierda, pero tú mismo lo planteaste, el Frente Amplio tiene unos sectores que se consideran más extremos que el Partido Comunista, que para mí es un partido moderno, no posmoderno. Y este posmodernismo con todo el identitarianismo y lo interseccional, y tiene un montón de factores que no vamos a entrar a detallar ahora, pero que juegan en una lógica muy distinta y muchas veces totalitaria, y que se está intensificando en todo el mundo en una guerra cultural. ¿Y cuál crees tú que es la respuesta que tenemos en Chile a ese fenómeno, sobre todo como una alternativa para la gente joven, que cuando se ve enfrentado a esto en las mismas universidades o en los colegios, bastante difícil para ellos ni siquiera opinar, porque son, como te digo, corrientes que fácilmente entran en la cancelación o incluso en el uso de la violencia. Por ejemplo, el movimiento Antifa, que está presente en Chile y que en Estados Unidos genera la mayoría de la funa, y que aquí en Chile participó durante el estallido social. Bueno, esa es mi pregunta, Francisco. Sí, yo creo que en general todos estos grupos de jóvenes están como cerca del Partido Comunista, pero no están en el Partido Comunista. ¿Ah? El Partido Comunista, como quien dice, convive, dialoga, están juntos, pero no son propiamente comunistas. El Partido Comunista es un partido menos atractivo para los jóvenes, muy anquilosado, de forma muy antigua, donde, como le dicen a Teler, el tío Willy es el que manda, no es tan atractivo. Entonces, claro, es cierto que el Partido Comunista tiene mucha cercanía, pero no está ahí. La pregunta es, ¿por qué los jóvenes en muchos lugares tienen esta gran sintonía? Y es fundamentalmente por lo que yo me regaba a plantear antes, de que es el anti-statu quo. Curiosamente, si ustedes se fijan, lo que ocurrió en el mundo de las universidades en el último año es que nunca ha habido una tranquilidad mayor como la que ocurrió ahora. Es decir, hubo como una especie de fatiga juvenil. Esto quedó en la mano de un grupo anárquico de los liceos emblemáticos, pero tampoco ni siquiera son los jóvenes secundarios como fueron en el 2006. Y en el mundo de las universidades públicas, privadas, tradicionales, no tradicionales, los jóvenes no fueron activos partícipes. Tú ibas a cualquier campo universitario y no encontrabas un ambiente político muy grande previo al plebiscito de la semana pasada. Es decir, como que ha ocurrido una especie de fatiga política que probablemente va a ser de corta duración, pero ha ocurrido. De hecho, yo creo que eso va a ocurrir a nivel de la población general. O sea, yo me arriesgo a aventurar de que en los matinales, por ejemplo, de aquí al próximo mes, vuelven los tarotistas, vuelve a cómo se hace la cazuela, los humoristas, y salen los políticos. ¿Ah? Y van a salir los políticos porque eso sí se ha mostrado muchas veces, que los países después de grandes crisis, la gente se fatiga, no quiere saber más. Por ejemplo, en el caso de Argentina, el 2001, fue muy palpable eso. Después de toda la crisis del 2001 que hubo, el 2002, 2003, todas las noticias eran fútbol o delincuencia o cualquier cosa que no fuera política. La gente no quería más. Lo cual le da una oportunidad a la convención, porque en el fondo creo que una segunda convención va a tener muchos menos ojos puestos encima, la gente no le va a interesar mucho el tema. La pregunta es, los jóvenes en qué momento van a enganchar, digamos, nuevamente, y esa respuesta es incierta, porque lo que hemos visto es que han sido como saltos discretos de tiempo, 2006, 2011, 2018, es decir, ocurren como fenómenos así muy fuertes y después baja, hasta de nuevo aparecer por alguna causa especial. Creo que el mundo de la centroizquierda tradicional, de la centroderecha, el mundo liberal, no ha generado una oferta atractiva para los jóvenes. Y hoy día
quienes ofrecen una oferta atractiva es la derecha más extrema. O sea, yo creo que hoy día vamos a ver en el mundo universitario la aparición, ya no de esa derecha gremialista conservadora, sino que una derecha más extrema que probablemente va a agarrar un porcentaje de esa población joven, como ha ocurrido en el pasado y como ha ocurrido en otros países. Julio. Muchas gracias. ¿Qué tal, Francisco? Gusto saludarte. Y saludo también a Pablo Tolosa, gran invitado hoy día. Yo discrepo un poco con que a la Constitución, si lo hubiera multiplicado por 0,8, la habrían aprobado, porque en realidad creo que el resultado es demasiado elocuente, demasiado apabullante, y yo creo que había una lista importante de cosas que traía esa Constitución que a la gente le molestó. El mismo Pablo nos contaba al principio de su charla anterior cómo el tema de la plurinacionalidad sacaba roncha, cómo el tema del aborto sacaba roncha en nuestra población, la supresión del Senado, los tribunales indigenistas, o la justicia de los pueblos, qué sé yo, y un montón, una lista interminable, etcétera. Entonces, yo creo que en realidad esto era una revolución, era la consumación de un proceso revolucionario que partió en octubre del 19 y que iba a tener un broche de oro con una constitución ultraizquierdista. Y entonces la gente, creo yo, que salió ya decididamente, o sea, la explicación que tú das de por qué razón un montón de estrategias que tuvo el gobierno no cambiaron el curso del resultado, era porque la gente entendió claramente que esta era una constitución revolucionaria. Y yo creo que, aunque pienso que la derecha el voto obligatorio lo favorece, todavía pienso que no tiene el 50+1, por lo tanto, en este resultado fue sin duda muy relevante la participación de la centroizquierda, de los 50 ministros y de muchos importantes líderes que hasta hace unos meses estaban tratando de destituir a Piñera en el Congreso, estaban aprobándole leyes complejas, lo tenían contra la pared, y hoy día, ¿no es cierto?, algunos de ellos se desmarcaron y dijeron no a la Constitución, y se formó un bloque muy interesante que además enriqueció la campaña, hizo un montón de cosas que yo creo que fueron aportes muy relevantes. Mi pregunta es, ¿cómo ves tú el panorama futuro? En el sentido de que pudiese haber una coalición de centro-izquierda y centro-derecha, como ocurre en muchos países en que la socialdemocracia pacta con la derecha para llegar al poder y no con la izquierda. ¿Ese escenario tú lo ves posible hoy día? Sí, una cosa previa, sí, yo concuerdo en el análisis que tú haces. Me parece que lo del punto 8 es porque es muy anómalo lo que ocurrió en Chile. O sea, ustedes saben que los plebiscitos de nuevas constituciones que se hayan rechazado, solamente está el caso de Zimbabue y de Kenia. No hay más. O sea, es rarísimo lo que ocurrió. Razón por la cual, en el fondo, uno piensa a priori de que llevaba todas las de ganar, digamos, la nueva constitución. Y porque, en el fondo, esto es un poco como se usa siempre ese ejemplo en política de la represa, que si tú le pegas a la represa, no pasa nada, le pegas, y de repente le pega y se rompe la represa. Un poco acá, todos los gustos lo que hicieron fue pegarle a la represa hasta que un momento se desfonda esto. La pregunta es, ¿cuántos golpes menos a la represa no lo hubiera desfondado? Y a mí me parece que estratégicamente hubo interés de una parte de la derecha de dialogar, de sumarse a ciertas cosas, pero fueron no solo no escuchados, sino que fueron humillados. Entonces,
claro, podremos discutir si es 0,8, si es 0,75, pero uso el ejemplo de la represa para dar cuenta cómo en un momento esta cosa se desfonda. Y esto ocurrió por ahí por abril, donde las encuestas se dieron vuelta y de ahí no se movió más. ¿Ah? Parece ser que ahí fue donde la represa se rompe. Hubo 15 encuestas, las 15 mostraron una permanente triunfo de la prueba, el rechazo. Y después de las coaliciones, creo que este evento plebiscitario va a generar un nuevo ordenamiento en la política hacia adelante, como la generó el año 88 el plebiscito que hubo a Pinochet. ¿Por qué? Porque veo difícil que la gente que cruzó pueda volver a cruzar hacia atrás, sobre todo a juntarse con el Partido Comunista y con el Frente Amplio. ¿Ah? O sea, claro, sería posible imaginar volver a generar la concertación, pero para eso se debería quebrar primero la coalición actual. Eso se ve difícil. Con lo cual, entonces, queda un grupo, que no sabemos cuántos son, que en el mundo son pocos, los partidos del centro. Fíjense que, ¿qué presidente hoy día podríamos decir están más o menos en el centro? En Latinoamérica, Uruguay, ¿cierto? Centro-derecha. Centro-derecha, claramente centro-derecha, pero bien hacia el centro, liberal, etc. En Estados Unidos podríamos decir que Biden está en la centro-izquierda, ¿cierto? Pero está en el ala derecha del Partido Demócrata. En Europa no hay muchas expresiones. Ahora vamos a tener en Italia probablemente la derecha que va a arrasar, y probablemente tenemos a Francia como un ejemplo de centro liberal, y no hay mucho más. Entonces, los centros han ido quedando vacíos, porque primero la cosa identitaria fue la izquierda, es decir, bueno, toda nuestra izquierda, los Tony Blair, los Lagos, etcétera, fueron los traidores, en el fondo, que se contagiaron con el neoliberalismo, y hacen, los Clinton, hacen, como quien dice, lo transforman en transformó acá en Chilalago. Y después de eso viene la derecha, decir, oye, fuimos demasiado socialdemócratas nosotros, levantemos la bandera de verdad, orden, progreso, las dos cosas centrales, digamos, de la derecha. Entonces los centros empiezan a quedar vacíos. Entonces yo tengo mi duda de finalmente esos que cruzaron el río no vayan a ser, digamos, un club de ancianos, nada más, que tuvieron una gran relevancia para esta ocasión por lo que generaron, por sus historias personales y todo, pero que se nos mueran de aquí a los próximos 10 años y no quede nadie abajo de eso. ¿Ah? Eso es posible que ocurra, ¿ah? Porque el mundo nos muestra un poco esa experiencia. Gracias, Francisco. Patricio. Bueno, hola Francisco, varias de tus respuestas han aclarado varias dudas que teníamos. Yo particularmente siempre pensé de que el rechazo iba a ganar. Tengo algunos colegas en el directorio de Chile Suma que están un poco miedosos, pero yo nunca pensé que no, porque habría sido muy raro la historia de que si algo en todas las encuestas se da por ganador una opción, terminara la votación algo diferente. Generó cierta duda el último espectáculo que se hizo en la Alameda y todo eso, las 500.000, que no eran 300, pero al final ganó. Y la verdad de las cosas es que es bastante significativo porque, de acuerdo a las cifras oficiales, el rechazo es la opción política mayoritaria en toda la historia de Chile. Tuvo 2 millones de votos más que el apruebo en el plebiscito de entrada, tuvo 2 millones de votos del total, 2 millones de votos más del total de los votos que se usó para elegir a todos los convencionales. Y tuvo 3 millones de votos más de los que sacó Boric para ser presidente. O sea, por lejos es la opción política más exitosa y con más apoyo en la historia de Chile. Ahora mi pregunta es, todo ese caudal, ¿para dónde va? ¿Qué futuro nos da? Porque por un lado uno dice, bueno, o tú también planteaste, está en duda quién ganó, pero está claro que Boric perdió. Algunos plantean, bueno, es la resolución de la centroizquierda, la unión de la derecha con el centro,
bueno, que otra de las preguntas anteriores, pero desde tu opinión, ¿cómo tú ves que se canaliza esta opción tan mayoritaria hacia el futuro, hacia un futuro de gobierno? Obviamente, si se canaliza bien, se puede efectivamente tener una buena constitución que, muy difícil, digamos, que se logre esta mayoría de los 2/3, y a lo mejor se llega a una constitución minimalista, ya está bien, pero a futuro, digamos, a futuros gobiernos. Está claro que este gobierno está muy debilitado, incluso algunos piensan de que le va a costar terminar, o puede transformarse en un socialdemócrata, o puede adaptarse a las circunstancias y terminar como Piñera, apenas los últimos minutos, como sea, digamos, pero terminar. Pero ¿cómo ves todo este caudal a futuro? ¿Cómo se debería reordenar todo esto hacia los años siguientes? ¿Cómo Chile aprovecha bien esta oportunidad? Yo creo que lo único que nos deja esto es una distancia con la radicalidad izquierda. Nada más que eso. O sea, creo que es inamoldable, porque entre, qué sé yo, Ricardo Ormazábal y Pancho Malo no hay nada en común. Y los dos estaban por el rechazo. Entre no sé, José Antonio, de la Carrera y Ernesto Tone, no hay nada en común. Entonces, no hay nada en común. O sea, lo único que hay en común es el rechazo visceral a una propuesta de ultraizquierda. Nada más. Entonces, no veo que de ahí pueda surgir nada que vaya, ni siquiera creo que de ahí surge una moderación en torno a un nuevo proyecto constitucional, porque necesariamente para un proyecto, para aprobar la próxima constitución, hagamos cuenta que si todo eso sale bien, hay que sacarle al actual 62% una tajada por la derecha y hay que sumarle una tajada desde el apruebo hacia este lado. O sea, ahí es donde está la nueva constitución. No está en este 62%, está en el 62 menos el 20, más el 20 del otro lado, más el 25, una cosa así. Entonces, esta configuración no es extrapolable para nada hacia adelante, en nada más que el rechazo hacia una, no sé, propuesta refundacional, me parece a mí. Gracias, Francisco. Julia, nuestra miembro del directorio con doctora Estrella. Hola Francisco, muchas gracias. Mira, la verdad es que tengo dos preguntas. Tal vez son muy distintas a las que te han hecho anteriormente, pero tiene que ver un poco con el sentir que uno ve también en la gente y mirado hacia futuro. ¿Cómo crees tú que está influyendo en la gente o puede influir en la gente lo que está pasando en el Estado país, digamos, en términos de delincuencia, en términos de migración, en el tema económico? Porque yo las reformas que estaba planteando el gobierno. Julia, no sé si Francisco escuchaste, que se congeló. La primera parte de la violencia nada más, pero se cortó Julia, después. Se cortó la segunda pregunta, Julia. Ya, repito, entonces, la primera pregunta es cómo influye este Estado país, digamos, la violencia, migración, la parte económica, en lo que va a pasar a futuro con esta elección de nuevos constitucionales, etcétera, mirando que la centro derecha de alguna manera es como la ordenada, la económica, etcétera, por ese lado, digamos. Y por el otro lado es cómo ver las reformas que está planteando un gobierno que está debilitado, la tributaria, la de salud. ¿Cómo ves ese escenario tú en este nuevo, en estas nuevas fuerzas que se han ido generando, donde la centro derecha y centro izquierda tienen una mayor poder en el fondo? Sí, yo creo que el tema de la violencia siempre ha favorecido a la derecha. O sea, el lema, la bandera brasilera, orden y progreso, forma parte central de la bandera por esencia de la derecha, y por lo tanto, en la medida que eso no se solucione, es siempre un juego a favor de la derecha y en contra de la izquierda, que siempre tiene una dificultad en ello. Y todo parece indicar que la violencia llegó para quedarse por un largo tiempo, si no es para siempre, o que esto solo puede empeorar, digamos. Solo uno puede ver, por ejemplo, estadísticas que muestran la cantidad de policías que hay en Chile
es la mitad de la que hay en España, por persona, digamos, per cápita. ¿Ah? La diferencia entre 2,2 y 4,8, o sea, es menos de la mitad. Y eso que la policía en Chile se dedica a un montón de cosas que en España no se dedica, control de frontera y muchas otras cosas, digamos. Entonces, de aquí a que dupliquemos la cantidad de policía, imagínate lo que puede significar, más allá de todo el reordenamiento. Entonces, todo parece indicar que aquí esto solo puede empeorar, esa es la verdad. Y eso va a ser muy complicado para la izquierda que en el fondo tiene un cierto trauma, así como la derecha tiene el trauma de los derechos humanos, el trauma para la izquierda es el orden público. Me parece que es súper complicado. Y la segunda pregunta respecto a la reforma, creo hoy día que el gobierno tiene como una especie de satélite que actúa por vía propia, que es Mario Marcel. Y que tiene el respeto de todo el mundo. Mario Marcel podría haber sido ministro de Piñera perfectamente, o de Bachelet, o de Lago, o de Elwin. Pudo haber sido ministro de cualquiera, o sea, tiene una vida propia que está como al margen de todo. Ahora, eso le da mucha credibilidad. Es decir, una anécdota, cuando yo fui director del Diario Financiero y siempre se decía en broma que solo más aburrida que una entrevista a Mario Marcel era a Soledad Alvear, digamos. Ese era como que el mundo periodístico decía eso, porque no hay nadie más aburrido que Mario Marcel. ¿Ah? Y ese es su gran activo. No se equivoca, no dice un chiste que después cae mal, no manda a comprar flores a la gente, ni a levantarse más temprano. O sea, una persona que no solo tiene el rigor técnico que han tenido todos los ministros anteriores, sino que tiene un gran activo político que es ser aburrido, que hoy día vale mucho eso. El problema de eso es que toda esa legitimidad es personal. Piensen ustedes que cuando sale, qué sé yo, Felipe Larraín, llega a Briones y se va a Briones y llega a Cerda, da lo mismo, o sea, y si se hubiera ido a Cerda hubiera llegado otro, y el gobierno no iba a cambiar su énfasis económico, no iba a cambiar nada. Si hubiera ido, qué sé yo, no sé, en cualquiera de los gobiernos anteriores, si hubiera ido Fox, hubiera llegado a José Pablo Arellano, o sea, se iba a mantener la política. La gran señal de interrogación está, ¿qué ocurriría? Y lo pongo como una señal de riesgo, ¿qué ocurriría si es que Mario Marcel un día dice, ¿saben qué más me voy? O el presidente, o las presiones del Partido Comunista, o lo que sea, dice, señor Marcel se tiene que ir. Porque lo que viene después de Mario Marcel no sabemos lo que es. No es otro Mario Marcel. Y por lo tanto, claro, todas las reformas que pueda sacar y todo van a jugarse su prestigio personal. Acá no es el gobierno, no es el comité político, es Mario Marcel. Es la confianza en Mario Marcel. Entonces creo que eso tiene una parte buena, porque en el fondo queda un poco descontaminado de todos los males que tiene el gobierno, pero tiene una parte mala que está dependiendo fuertemente de una sola persona. Gracias, Francisco. Oye, Francisco, yo quería aprovechar de preguntarte a ti, digamos que tú has estado participando en toda la discusión, ¿cuál sería, según tú, que en el fondo eres parte, ¿verdad?, de la corriente liberal, sería lo que a ti te gustaría, digamos, que reflejara o que incorporara la Constitución como un tema central y que te parece que es relevante para actualizar nuestra Constitución? ¿Cuál sería ese elemento que crees que adolece la Constitución y que tiene algún efecto simbólico? Y la segunda pregunta te quería hacer, que tiene que ver con la de la Julia un poco, que es la conexión entre la Constitución y los problemas que le aquejan a la gente. Entonces, porque como que se le vendió al país que la Constitución, ¿verdad?, se podría resolver los problemas, y todos sabemos que las constituciones ayudan a generar un marco de referencia, un rayado de cancha, pero ¿cuál sería, tú crees, la bajada estratégica que podría hacer el gobierno para conectar con una preocupación más cercana a la gente? Van a haber elecciones en 2 o 3 años más, ¿verdad? El gobierno se va a querer jugar ahí un partido donde le vaya bien. Entonces, ¿cuál crees tú que sería la carta de triunfo que ellos podrían lograr para tener un buen resultado electoral de aquí a 2 o 3 años? Y no estoy pensando en la Constitución. Sí, parto por eso último. Me parece que la carta de triunfo es muy compleja en este minuto y nadie la logra vislumbrar. Nadie la logra vislumbrar porque la promesa
purismo político, digamos, de que nosotros somos distintos que la casta, que venimos a renovar las fórmulas políticas, una vez más, como tantas veces en la historia, ha quedado desmentida por los hechos. Desmentido eso, está la posibilidad de hacer un gobierno absolutamente transformador, y eso está desmentido porque no tiene la fuerza política para hacerlo, no tiene las mayorías para hacerlo. Hagamos cuenta que eso se enrielara en una fórmula, no tiene cómo hacerlo. Entonces está preso de esas dos cosas, digamos, está preso de que queda atado por ese lado y queda atado por el otro lado. Entonces, a mí me parece que hay pocas fórmulas posibles desde el punto de vista como del conglomerado político. Claro, puede salir un liderazgo atractivo y muchas veces los liderazgos suplen los problemas. Entonces, que se diga que Carolina Toá se transforma en una líder, que ya podría ser, pero ya serían cosas más de índole personal. El proyecto Frente Amplio, no digo que murió, pero quedó severamente dañado por un buen tiempo después de esto, después de lo que ocurrió con la Constitución y con el actual gobierno. Entonces, solamente pueden haber pulsiones personalistas. Ahora, respecto a la primera pregunta, ¿qué me gustaría a mí? Yo siempre he sido bueno, yo creo que hay una cosa, una característica central del liberalismo, que es el escepticismo, ¿cierto? Siempre hay un escepticismo como función básica, el escepticismo del rol del Estado. No implica un negacionismo, por cierto que el Estado debe existir, pero se mira con escepticismo, porque como decía John Stuart Mill, el Estado cuando interviene o lo hace tarde o lo hace mal, entonces hay un escepticismo. Y hay que acordarse del constitucionalista francés, Carcassonne, que decía, bueno, una buena constitución no hace feliz a un pueblo, pero una mala constitución sí la hace infeliz, sí la hace infeliz. O sea, yo creo que si el proyecto constitucional hubiera sido aprobado, íbamos hacia la infelicidad, si se pudiera decir eso de un término político. Pero una buena constitución fija un marco, y por lo tanto la felicidad, entre comillas, la puede generar el sistema político, digamos, porque o genera mucho empleo, porque genera justicia social, o porque hace grandes obras, pero no la hace la Constitución. Por lo tanto, la misma discusión de los derechos sociales, bueno, está bien, los derechos sociales, pongan los derechos sociales si quieren, diría yo, pongan si quieren, pero da lo mismo que los pongan o no. ¿Cuáles son las constituciones que más derechos sociales tienen? La Constitución de Laos, la Constitución de Ecuador, la Constitución de Venezuela, la Constitución de Angola, y ahí se me olvida una quinta constitución. Yo prefiero vivir bajo la Constitución finlandesa, que no tiene ningún derecho social, ¿cierto?, que bajo la Constitución de Angola, que tiene muchos derechos sociales. ¿Por qué? Porque sabemos que los derechos sociales son una aspiración, está bien que estén, pero es una aspiración. Entonces, es una mentira el pensar de que por poner los derechos sociales ahí está. Lo que sí es cierto de que una constitución puede restringir, la actual constitución restringe la discusión, o restringía hasta antes de las modificaciones. Restringía ciertas discusiones políticas porque se exigían quórum supramayoritarios que no existen en general en las constituciones, restringían porque tiene un órgano suprapoderoso como el Tribunal Constitucional, que si bien en general existen en otros países, pero no tienen tantos poderes, restringían porque el rol subsidiario de cierta forma imposibilitaba al Estado en algunas ocasiones hacer determinadas cosas, y qué sé yo, Ricardo Lagos tuvo que hacer el GNL usando un artificio de usar a la ENAP, pero si no hubiera estado la ENAP no lo hubiera podido hacer, restringía. Entonces, las constituciones más bien restringen, pero pensar que la Constitución, o una buena Constitución, o la mejor Constitución del mundo, digamos, pueda generar un nuevo jardín del Edén en la Tierra, yo plantearía el escepticismo. Y por lo tanto, ¿qué es lo que me gustaría? Un marco que genere, que sea el sistema político que pueda establecer las prioridades. Y dentro de ese marco, algunas cosas importantes, que de alguna forma logremos que ese sistema político funcione adecuadamente. Y para que funcione adecuadamente, ¿qué es lo que se requiere? Partidos poderosos. Y pocos partidos. No muchos partidos, pocos partidos. ¿Cierto? Partidos poderosos, pocos partidos. Ya ahí tenemos algo.
que hayan contrapesos adecuados. ¿Para qué? Para evitar una posibilidad de un autoritarismo. En fin, 2 o 3 cosas más, fundamentalmente del sistema político. Todo el resto tiene que quedar expuesto al juego de las derechas y de las izquierdas de los que gobiernan en ese momento determinado. Pero no va a ser como pensó la convención, que a través de la Constitución le íbamos a llevar agua a Petorca, que íbamos a lograr... No, eso no existe, eso es una mentira. Gracias, Francisco. Ya, con Julio dejamos la última pregunta, Julio, para no usar más de Francisco. Muchas gracias. Yo creo que sí, aquí se instaló un juego dialéctico del que yo no sé si los políticos estén dispuestos a desvincularse, que era ponerle un rótulo a la Constitución en cambio de la Constitución del modelo del rol subsidiario del Estado, economía neoliberal, crear un Estado social de derechos. Estos son expresiones que incluso ocupa el IES mucho, como una nueva denominación de nuestro Estado. Yo llevo 35 años trabajando en viviendas económicas, sociales, y estoy seguro que se apruebe o no se apruebe una constitución con estos derechos, no van a aumentar los subsidios, ni van a mejorar. Las cosas tienen que ver con los recursos que el Estado recauda para poder destinarlos a determinadas políticas. Y eso, como tú muy bien dices, no significa nada. Pero parece difícil que la derecha se desmarque del Estado social de derecho, porque de alguna forma todavía no se logra leer bien qué pasó en el estallido social, en esa gran movilización, en una ola de descontento respecto a lo que pasaba en Chile, y cuáles son las correcciones que hay que hacerle a eso. ¿Tú compartes que hay un diagnóstico que todavía no se entiende bien? Sí, comparto que el diagnóstico no se entiende bien, pero respecto al punto de ahí de fondo que tú planteas, como que el Estado de Derecho ha quedado instalado, pero no sé qué significa el Estado de Derecho, de derechos, porque de nuevo, los derechos van a ser suplidos en la medida que el país tenga las condiciones para suplirlos. De hecho, esta famosa constitución de Pinochet, digamos, para llevar a la caricatura, fue la que permitió probablemente el avance más significativo como derecho social, que es la pensión básica garantizada. Y eso se hizo con la actual constitución, ¿cierto? Lo hizo Piñera a última hora, un poco a regañadientes, como ganándole el quien vive, porque sabía que este gobierno lo iba a hacer. Entonces, que se ponga que el Estado de Derechos no dice nada, o sea, en la medida que eso no se vea restringido de alguna forma hacia adelante, o que no se establezcan ciertas posibilidades de exigir ante la justicia, como ocurrió, por ejemplo, en Colombia, en torno a que en el fondo los jueces fallan en favor de ciudadanos que van a reclamar porque la Constitución les permite eso. Pero si quedan de alguna forma como derechos, como aspiraciones, bueno, entonces pues, todos queremos mejores viviendas, todos queremos mejor salud. Supongo que nadie no lo quiere. Y entonces me parece que es lo mismo que la discusión de la paridad. ¿Ah? La discusión de la paridad, a mí, igual que la cosa de los independientes, que yo fui una voz súper minoritaria en su momento, ahora soy una voz minoritaria por la paridad, pero no porque crea que la paridad no pueda estar, sino porque creo que la paridad en sí misma no es un fin. El fin es la incorporación de la mujer. ¿Ah? Si eso significa que es un 60%, un 40%, me da lo mismo. Pero imagínense que ahora tenemos en el gabinete, el comité político son puras mujeres. Imagínense si hubiera, claro, el comité político no es una instancia formal, pero imagínense que el gobierno se hubiera tenido que restringir el actual comité político a que fuera paritario. ¿Pero por qué? O sea, eso es una visión corporativista, como que los hombres votan por los hombres, las mujeres por las mujeres van a defender a las mujeres, los hombres a los... Eso es corporativismo. Entonces, a lo mejor en un momento determinado
la paridad puede ser un instrumento para lograr el objetivo, la incorporación de la mujer. Pero en otro momento pueden ser las cuotas, pero no es un fin en sí mismo como mucha gente lo ha planteado. Pero eso quedó instalado. Entonces, si a mí la derecha me pidiera una recomendación, le diría, no discutan eso, si ya está ahí, ya quedó, por ahora quedó instalado, déjenlo. Pero tengamos la posibilidad de hacer el debate académico, por lo menos decir, eso no me parece adecuado. Y termino con una cosa, ya que era la última pregunta, Cristian, y como para llevar un poco el agua al molino de las artes liberales, que es finalmente la función central que estamos inmersos en la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿cierto? En una formación más compleja, en una formación de no tener ingenieros o abogados que solamente saben de ingeniería o de derecho, sino que gente que esté instruida, digamos, en la humanidad y en la ciencia y no solo en lo profesional. Llevar un poco la agua a esa pregunta que se hace Aristóteles en la política sobre, bueno, ¿cuál es la mejor constitución? Y fíjense que Aristóteles hace un recorrido, digamos, estudia las distintas constituciones de las distintas polis que hay en ese momento, cosa que no se hizo en la actual convención. A nadie se le... Yo lo primero que partiría es decir, a ver, veamos qué ha funcionado en Finlandia, qué ha funcionado en Irlanda, qué ha funcionado en Ecuador, no tengo idea. Eso no se hizo. O sea, fue como las arañas que tejen su telaraña en base a una baba que ellas mismas secretan, digamos. Esa fue la Constitución. Lo lógico es como hacer las abejas, de ir a buscar, digamos, a distintas partes para poder generar la miel. Y yo creo que esa experiencia que hace Aristóteles, que entre otras cosas le discute a Platón, porque Platón hace un poco lo contrario, que se imagina un estado ideal y establece su, comillas, constitución. Y Aristóteles le dice, oye, si lo que estáis proponiendo en ninguna parte existe, ¿por qué va a ser bueno? Entonces yo diría que, y respondiendo un poco a la pregunta de Cristian, de cómo te imaginas tú, yo me imagino, por lo menos haciendo una cosa más un marco general, que haga que un sistema político sea, digamos, adecuado, y que podamos ver buena experiencia en el resto de los países para poder aplicarla en Chile. Yo creo que si logramos parte de eso, ojalá que estemos en un nuevo estado y en un nuevo estadio, digamos, constitucional. Gracias, Francisco. Estoy viendo, Pablo, ¿tú querías decir algo ahí antes de cerrar? No, es que cuando Francisco preguntaba si alguien le había preguntado o visto alguna constitución, yo puse, es que no, es que este era el órgano más representativo, democrático, y que tenía el poder constituido y constituyente originario otorgado por el creador. Entonces era imposible porque esto era este órgano era lo más cercano a... yo siempre pensé que Baza era una especie de Bernardo Higgins. Entonces, bajo esa condición era imposible ver porque nada iba a salir mejor que esto. Entonces, por eso nunca se vio ninguna experiencia, nunca tuvo ninguna métrica. Claro, pero eso también te marca del hecho de que los expertos, como algunos han planteado, que se haga un comité de expertos, bueno, ¿y quiénes son los expertos? Si Baza supuestamente era un experto y Atria era un experto. Los dos grandes expertos constitucionalistas que tenía la convención era Atria y Baza. Digamos, no son prenda de ninguna garantía, pero la otra cosa es cómo se eligen a los expertos, quiénes son expertos, quiénes califican de ser expertos. Eso no parece muy posible, digamos. Y sobre todo porque además acá hay una deliberación política, no una deliberación jurídica constitucional. En algunos casos podrán usarse ciertos expertos para redactar la norma, para contravenir, para chequear lo que ocurre en otras partes. Pero acá hay una discusión política, y la discusión política no puede estar hecha por expertos porque no sabemos quiénes son. Salvo que nos vayamos a Platón, que diga que son los sabios, pero tenemos el mismo problema, ¿quiénes son los sabios? Por lo menos en la convención, salvo Pablo Tolosa, a lo mejor porque está acá lo digo, pero habían pocos. No, porque además ocurre un problema que tú puedes pensar en los expertos, pero el momento en que tú sales electo por votos, vas a invalidar automáticamente al experto. Puedes decir, oye, yo estoy validado por los votos, tú no estás validado por absolutamente nadie. Exacto. Por tanto, ¿por qué tú me vas a imponer algo a mí? Exacto. Bueno, oye, muchas gracias, Francisco.
Gracias también a los que se integraron a la conversación, a Pablo por tenerte acá también. Agradecerte el tiempo, el espacio, además que creo que se genera como siempre. Hemos logrado una conversación franca, también muy cercana, y que casi como que estuviéramos todos en el living de la casa, ¿verdad? Y teniendo una conversación interesante, escuchando puntos de vista. Y bueno, como siempre, Francisco, haciendo gala ahí de tu formación, de tu capacidad, digamos, como buen liberal, digamos, aunque nos das algunas ideas, pero como buen liberal también con menos certeza, tal vez con más preguntas también, y que creo que de repente nos falta eso. Así que muchas gracias a todos los gracias por la invitación. y los invitaremos a una consulta. Gracias, bueno. Así que muchas gracias, un aplauso gracias, ahí para Francisco. Francisco. Chao. Muchas gracias. Chao, que estén bien.